casualidad que en la escuela sabática se estén tocando estos temas de juicio de parte de nuestro Dios para la maldad que ha habido aquí en la tierra, pero sobre todo para todos aquellos que reciben la palabra de nuestro Dios y que en algún momento la olvidan, que en algún momento la rechazan, como fue el ejemplo del pueblo de Israel. El tema de este mediodía se titula Éfeso en la Odisea, los que triunfan en la adversidad. Es el tema que corresponde de continuidad al plan nacional que está hasta atrás de su escuela sabática. Y quiero, hermanos, que reflexionemos. ¿Qué le dice a usted, hermanos, este título, Éfeso en la Odisea? Un hermano o una hermana que me diga, para mí es esto. Éfeso en la Odisea. Conocemos todos el relato de las 7 iglesias del Apocalipsis, el mensaje que se le da a cada una de ellas, el por qué se le da ese mensaje, pero ¿por qué vamos a analizar en esta tarde Éfeso y la Odisea? ¿Por qué, hermanos? ¿Qué les hace pensar este título? ¿No? ¿Nadie? Mi hermano Jonathan, ¿qué le hace pensar este título de Éfeso en la Odisea? ¿Cómo es el tema? Éfeso en la Odisea. Pues ahora sí que nos da algo, hermano, que nosotros debemos reflexionar. Ahora sí que esta iglesia en la Odisea era tibia. Entonces vemos toda esa que la tibieza nos perjudica. Entonces es necesario que seamos de una manera caliente, de una manera obediente en este sentido, porque si no, pues, vamos a caer en lo mismo que esta iglesia. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Bien, hermanos, pues en nosotros ha sido depositado este tesoro, que en algún tiempo nosotros andábamos en tinieblas, no sabíamos ni por dónde caminar, pero gracias a la misericordia de nuestro Dios, el Evangelio llegó a nuestras vidas, a nuestras familias, y es por eso que hoy estamos aquí delante de la presencia de nuestro Dios. Es por eso que nuestro Dios, como veíamos en la escuela sabática, compara a Israel con esas vacas engordadas, porque estaban en un entorno fértil, en un entorno donde no faltaba nada, donde el ganado tenía alimento, tenía agua, y es por eso que estaba engordado. Y nosotros, hermanos, en este entorno espiritual que nuestro Dios nos ha regalado, porque es un regalo, a nosotros no nos falta nada, o le falta algo, hermano. Le ha faltado algo en la semana, le ha faltado refugio, le ha faltado algún cobijo. Yo creo que no, hermanos. Y si en alguno de nosotros está pasando por tribulación, yo creo que nuestro Dios nos va sosteniendo de la mano, porque confiamos en Él. Y como hijos de Dios, hermanos, tenemos esa responsabilidad de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo a pesar de las adversidades que hay en esta vida. Porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo que el camino del Hijo de Dios iba a ser fácil. No, hermanos. Que en esta vida íbamos a tener aflicciones, que en esta vida íbamos a tener adversidades. Pero ahora yo le pregunto, ¿qué es una adversidad? ¿Qué es una adversidad, hermano? ¿Ha tenido adversidades en su vida? La adversidad es algo que va en contra de nosotros. Y hay diferentes tipos de adversidades: adversidades sociales, adversidades en la salud, adversidades en la espiritualidad, entre otras muchos tipos de adversidades, hermanos. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dejó este ejemplo, porque nuestro Señor Jesucristo tuvo muchas adversidades en su camino que nos enseñó. ¿O fue fácil para nuestro Señor Jesucristo? No, ¿verdad? Él soportó muchas adversidades y las venció. Y cuando el Evangelio fue predicado a Éfeso, Éfeso también se encontraba en este tipo de adversidades, hermanos. Éfeso era una ciudad, o era una capital, hermanos, de una provincia romana. Era una ciudad muy importante que se dedicaba al comercio, y su mayor influencia, su mayor riqueza se daba en ¿qué? ¿Sí recuerdan, hermanos? En que Éfeso era idólatra, y todos los artesanos se dedicaban a la compra y venta ¿de qué? De los ídolos, y eso les redituaba, hermanos, como no tenían una idea. Éfeso era una ciudad rica,
Y su mayor orgullo de Éfeso era que tenía el templo más grande dedicado ¿a quién? A Diana. Así es, hermanos, a Diana. Pero nuestro Señor levantó al apóstol Pablo para poder predicarles a Éfeso y que llegara el evangelio a ellos, para sacarlos de aquella ignorancia. Acompáñenme por favor al libro de las Revelaciones, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, y dice estas cosas: yo sé tus obras y tu trabajo en paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Gracias, hermano, que Dios lo bendiga. En este relato podemos ver, hermano, un elogio de parte de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Y le dijo que estaba haciendo las cosas bien y que se estaba esforzando y que iba por el camino de la rectitud. Y quizá nosotros podemos compararnos con esta iglesia, porque en un momento andábamos, como les mencionaba al principio de esta predicación, andábamos sin Dios, andábamos sin nadie en quien creer. Pero cuando llega el evangelio a nuestra vida, todo cambia y nos esforzamos, y a pesar de que hay adversidades en nuestra vida, Dios nos sostiene y nos lleva delante de su presencia. ¿Sí o no, hermanos? Pero tenemos que estar firmes, hermanos, porque de lo contrario podemos caer en el otro extremo, que es la iglesia de la Odisea. Porque si nosotros nos confiamos, hermanos, podemos perder mucho de los privilegios que nuestro Dios nos ha otorgado. Y quizá podamos recibir un reclamo como se lo dio. ¿A quién? A la Odisea. Vamos a verlo en Apocalipsis, capítulo 3. Un capítulo después, dice, versículos 14 al 17, que dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Ve aquí, dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y ojalá fueres frío o caliente, mas porque eres tibio, ¿qué, hermanos? Te vomitaré de mi boca. Mas porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es aquí la advertencia, hermanos, que le da nuestro Dios a esta iglesia. Y si usted se fija en los relatos del Apocalipsis a las 7 iglesias, la Odisea es la única que no recibe algún elogio. La Odisea es la única que solamente va directamente a nuestro Dios a reclamarle y a advertirle que está haciendo las cosas mal, porque ha puesto su confianza en otro lado. Y dice que es tibio, porque quizá conozcamos a alguien tibio, hemos visto a algún hermano tibio, o quizá en nosotros haya llegado la tibieza en algún momento. Y es ahí donde se empiezan a prender los focos rojos, y tenemos que tener cuidado para poder pedirle a Dios que nos vuelva a enderezar y que nos vuelva a mostrar el camino. Regresando a Éfeso. Éfeso, cuando llegó el evangelio por parte del apóstol Pablo, como les decía, Éfeso era idólatra y tenía muy arraigado el servir y darle todas las ofrendas a Diana, que era la diosa, según ellos decían, más poderosa que ellos tenían. Y era muy influyente. Y en todos lados se conocía a Diana y se adoraba a Diana. Y cuando llegó el evangelio, los primeros creyentes, los gentiles, que empezaban a creer en todo lo que predicaba Pablo acerca de nuestro Señor Jesucristo, tenían que lidiar con adversidades. ¿Sí, hermano?
Cuando usted creyó, cuando usted llevó el Evangelio a su vida, ¿lidió con adversidades? Sí, ¿verdad? Y como les decía, no es coincidencia que hoy estemos analizando este tema, porque nuestro Dios nos quiere dar esta advertencia. Nuestro Dios nos quiere exhortar, hermanos, a que sigamos adelante y que no desfallezcamos ante las adversidades. Éfeso, una de las adversidades que padecía eran las enfermedades. Y cuando Pablo predicaba, decía que todos los efesios llevaban a sus enfermos. Y cuando Pablo no estaba, aunque sea, ellos querían quitar alguna prenda de ellos para que sus enfermos sanaran. Vamos a verlos en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, versículos del 11 al 12. Y hacía Dios singulares maravillas por manos de ¿quién? De Pablo. De tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Es decir, hermanos, cuando usted estaba en el mayor apogeo de la predicación, los efesios, su fe estaba creciendo grande. Y no había nada que los podía parar porque creían en lo que estaban oyendo. Y la adversidad que era esta de tipo de la salud no dejaba que los agobiaran o que les diera menos mérito para dejar atrás el evangelio, sino al contrario, como dice aquí, ellos, aunque sean los sudarios de Pablo, se los llevaban y al tocarlos sus enfermos eran sanados. La fe de Éfeso era tan grande que daban ejemplo de ello. Otra adversidad, tenían adversidad social, hermano, porque tenemos que entender que Éfeso era un idólatra completamente. Y entonces la sociedad se empezó a alborotar, la sociedad empezó a criticar, a querer echar abajo el evangelio. Y se imagina o se pone en el lugar de los primeros creyentes, cómo tenían que batallar con esto, con las ideologías de que estaban mal, de que los iban a apedrear si no adoraban a Diana. Era difícil, hermanos. Hechos, ahí mismo en el capítulo 19, versículos de 23 al 28. Entonces hubo un alboroto no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, el cual hacía de plata templecillos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia, y a los cuales, reunidos con los oficiales de semejante oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio tenemos ganancia, y veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino a muchas gentes de casi toda el Asia, ha apartado con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, y no solamente hay peligro de que este negocio se nos vuelva en reproches, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida su majestad, la cual honra toda el Asia y el mundo. Y oídas estas cosas, llenáronse de ira y dijeron alarido, diciendo: grande es Diana de los Efesios. Gracias, hermano. Entonces vemos ahí, hermano. Dice que se hizo un problema chiquito, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo fue el problema, hermano? Y dice que no fue un problema, fue un alboroto. Dice que no fue nada pequeño. ¿Cómo cree usted, hermanos, que se sentían los efesios que estaban siguiendo a Pablo, que estaban siguiendo la predicación? ¿Y cómo se sentían al ver esto? Que todos gritaban: Diana es nuestra diosa, vamos a adorar a Diana. Es una adversidad grande que estaban enfrentando, hermanos. Y que solamente los que tenían estatura espiritual fuerte podían soportar. Pero aquellos que no estaban bien cimentados, ¿qué pasaba? Les daba miedo. Pensaban: mi vida peligra, mejor me voy y me uno con los que siempre estaban.
Es hermoso, hermanos, porque podemos comparar a los efesios con nosotros, como les decía. Muchos de nosotros podemos recordar cómo fue nuestra conversión. Muchos de nosotros podemos recordar cuáles fueron nuestras adversidades que pasamos para poder llegar a la verdad absoluta que es nuestro Dios. Y como dice aquí, pudimos haber tenido también adversidades no pequeñas, simplemente también con la familia, que veían que nosotros estábamos yendo a otras creencias y que ellos tenían otros pensamientos, y se armaba una por otra, hermanos. Por lo menos en mi familia también pasó así. Y son batallas que tenemos que enfrentar, pero que tenemos que estar bien tomados de la mano de nuestro Dios para poder vencerlas. Porque de lo contrario, podemos ser nosotros los vencidos. Y creo que eso no es a lo que nos ha llamado nuestro Dios, ¿verdad? Porque dice la palabra que Dios nos ha dado espíritu de ¿qué? Valentía. Ese espíritu que nos tiene que motivar para seguir adelante. Y creo que los efesios lo lograron porque si no, Dios no los hubiera elogiado como lo vimos ahorita en el Apocalipsis. Después de un tiempo, yo creo que los efesios y que se deja ver aquí en la palabra de nuestro Dios, dieron fe, dieron ese testimonio de lo que habían creído. Porque dice que también ellos probaban a los que predicaban otras cosas y que los había hallado ¿qué? Mentirosos. Se enfrentaban a adversidades que también involucraban la espiritualidad. Cuando unos maldecían el camino que predicaba Pablo de nuestro Señor Jesucristo, otros los bendecían. Y querían poner piedras de tropiezo para que los demás cayeran. Pero ellos los vencieron. ¿Y qué se necesita también, hermanos, para poder vencer las adversidades? Éfeso se encontraba luchando, hermanos, con ideologías y con el peso de las costumbres inmorales, impías de la ciudad en la que se encontraban. Pero su fe pudo más para poder llegar a ser vistos por parte de nuestro Dios. Ahí mismo en Hechos, capítulo 19, versículos 17 a 20. Y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitaban en Éfeso, y cayó temor sobre todos ellos, y era ensalzado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros y los tomaron delante de todos, y echada la cuenta del precio de ellos, hallaron ser 50,000 denarios. Así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Amén. Gracias, hermano. Fíjese bien, dice que así crecía la palabra del Señor y ¿qué? Prevalecía. Y prevalecía, hermanos. Gracias a la fe y a la credibilidad que le dieron los efesios a la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, seguimos dándole esa credibilidad a la palabra de nuestro Dios. O dejamos que las adversidades nos venzan. O dejamos que las enfermedades, que a veces son largas y sentimos que Dios no nos responde y que ya nos abandonó, y a veces sentimos que nuestra fe decae y nos dejamos vencer. Yo creo que no. Porque Dios no nos ha llamado a eso. Dios quiere una iglesia fuerte. Dios quiere una iglesia poderosa en fe para que pueda dar testimonios así como lo dio Éfeso, perdón. Así como dio ese testimonio y que Dios reconoció ese trabajo, hermanos, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos ser reconocidos por nuestro Dios? Que Dios nos dijera: yo sé tus obras y sé que te has esforzado y sé que sigues el camino que yo te mandé. Es hermoso, ¿no, hermanos?
Y es por eso que nosotros debemos de esforzarnos día con día, para que, como dice aquí la palabra de nuestro Dios, prevalezcan en nuestros corazones. Cada uno de nosotros somos un templo, cada uno de nosotros somos la iglesia de Dios. La iglesia de Dios no es este recinto que nos alberga ahorita para hacer el culto de Dios, porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, no. Dios habita en el corazón que está dispuesto. Dios habita en aquel que realmente busca a Dios y que sigue su palabra con ahínco y que se esfuerza y que a pesar de las caídas se levanta y no se queda en el piso y aprende de los errores. Y eso fue lo que pasó con Éfeso. Tenemos que vencer las adversidades. Pero hay una observación, hermanos, que Dios le hace a Éfeso. Vamos a regresar a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. ¿Qué es esa observación que le hace Dios, nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia de Éfeso? Dice: pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. ¿Qué es ese primer amor, hermanos? ¿Qué entendemos por el primer amor? Aquel que nos recibió primero, aquel que nos amó primero, que es nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Dios, que mandó a su Hijo unigénito para que pudiera liberarnos de este pecado. Dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero en la misericordia de nuestro Dios les dice: recuerda por tanto de dónde has caído y qué, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieras arrepentido, Dios nos da ese espacio de tiempo para reflexionar. Quizá alguno de nosotros hayamos perdido ese primer amor. ¿Y cómo se refleja cuando nosotros perdemos ese primer amor? Cuando ya no hacemos las cosas con el mismo fervor que lo hacíamos antes. Cuando ya todo se vuelve rutinario, hermano. Cuando, por ejemplo, venimos los sábados y nada más venimos por cumplir, porque tengo que venir los sábados, porque pues, es un mandamiento de nuestro Dios, y si no vengo, pues Dios se enoja. Eso es a lo que se refiere nuestro Dios cuando le dice: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Sí, te has esforzado, sí, has predicado el Evangelio y no te has dejado engañar por aquellos que te han venido a decir las falsas doctrinas, pero estás haciendo las cosas ya muy monótonamente, sin ese impulso que te hacía hacer las cosas al principio. Por eso le dice: ve de dónde has caído y haz las primeras obras. Aquí está la advertencia de nuestro Dios, y tenemos que tener mucho cuidado, porque es también una enseñanza para nosotros. Si perdemos el primer amor o sentimos que ya nada más estamos haciendo las cosas por pura rutina, hermano, tenemos que acercarnos a nuestro Dios. Tenemos que pedirle que nuevamente vierta su espíritu en nosotros para hacer esas cosas que hacíamos antes con ahínco, con ese fervor, con ese amor para nuestro Dios. Porque si no, entonces estamos en peligro de caer entonces al otro extremo, que es la odisea. Caemos en la tibieza. Porque gracias a la pérdida de ese primer amor decimos: bueno, se me hace fácil, hoy no voy al sábado, o voy mediodía nada más a la iglesia y en la tarde pues descanso un ratito, o me voy a hacer lo que a mis intereses conviene. Y es lo que veíamos en la escuela. Por eso nuestro Dios le reclama al pueblo de Israel: tú que eres vaca de Basán, que tienes toda la riqueza a tu alrededor, y prefieres irte a las cosas que son vanas, a lo que no te llena, a lo que no te edifica, porque pierdes tu primer amor por ese descuido, hermanos. En estos tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosísimos para la iglesia de Dios. Son tiempos peligrosos para nuestros hijos si no los sabemos guiar en el camino de nuestro Dios. Hoy en día la tecnología ya nos rebasó, a tal grado que la inteligencia artificial piensa por nosotros, hace las cosas por nosotros. Inclusive usted se puede acercar a la inteligencia artificial y dice: hazme un tema para predicar
cualquier cosa, y en menos de 5 minutos, ni en 1 minuto se tarda, y le tiene toda la reseña y hasta datos históricos para que usted nada más se suba al púlpito y predique, hermanos. Hay que dejar que la tecnología, que el aparato que llevamos en nuestros bolsillos supla los dones que nuestro Dios nos ha dado, hermanos, porque eso es peligroso. Porque Dios nos insta a que descubramos cuál es nuestro don y que ejercitemos esos dones para quienes, ¿para quién? Para dárselos a nuestro Dios. Y por eso que le reclama a nuestro Dios a Éfeso: has perdido tu primero. Has perdido. Porque haces las cosas bien, pero ya no las haces con amor. Y eso a nuestro Dios le duele. Porque el hecho de que nada más vengamos por venir, por cumplir, por hacer las cosas que nosotros sabemos que tenemos que hacer, eso a Dios le duele. Y es por eso que nos hace la advertencia en este momento. Y todavía nos dice: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El tiempo de nuestro Señor Jesucristo estamos cerca. Dios quiere iglesias como la de Éfeso, pero que sigan conservando su vida. Dios no quiere iglesias como la Odisea, porque como les decía, en ningún momento Dios elogia a la Odisea, sino va directamente al problema. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 al 18. Desde el 14: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí, dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, pero ojalá fueres frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cómo será eso, hermanos? Ser vomitados de la boca de nuestro Dios. Y ejemplos en la Biblia hay muchísimos. El que tenemos ahí, Saúl, fue vomitado de la boca de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Saúl era tibio. Saúl sabía lo que tenía que hacer, pero sin embargo, él actuaba conforme a su prudencia le dictaba. Y hacía las cosas de Dios, pero también hacía las cosas de su carne. Y el mismo Jesucristo dice: ninguno de nosotros puede servir a dos amos, porque con uno va a quedar mal. De una fuente no pueden salir dos aguas: o eres dulce o eres amargo. Y la tibieza espiritual, hermanos, está a la orden del día en cualquier momento en la iglesia de Dios. Dice: porque tú dices: yo soy rico, yo soy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. La iglesia de la Odisea, hermanos, en la ciudad donde estaba, que por nombre la Odisea, era una ciudad también riquísima en cuestión material. También así, hermanos, que en un periodo hubo un terremoto que destruyó la ciudad, y que los mismos pobladores con sus propios medios volvieron a levantar sus casas, volvieron a levantar la ciudad sin molestar a nadie. Entonces nos da una idea de cuán rico era la Odisea. Pero ellos, ¿qué? ¿También conocían la palabra de nuestro Dios? Pues sí, porque habían hermanos allí. Pero sin embargo ellos decidieron confiar en lo que tenían, en sus bienes materiales. Y es un peligro, porque también a nosotros nos puede pasar. Como les decía, quizá no tengamos bienes materiales lujosos, pero tenemos la tecnología de hoy en día. Quizá confiemos más en la inteligencia artificial y no confiemos en lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Confiamos más en nuestros placeres, en las televisiones inteligentes, que hoy en día ya con el botón podemos elegir cualquier película y podemos pasarnos horas en la televisión.
y confiar más en lo que nos da placer a nosotros que en lo que nos da la vida eterna. Y podamos caer en un confort diciendo: yo estoy bien, yo no necesito nada, yo ya no necesito aprender. Porque también se tuerce la palabra y dices que tanto conocimiento me va a envanecer la carne. Y eso es actuar para nuestra conveniencia, hermano. ¿Se fija hasta dónde puede llegar la mentalidad del ser humano para saciar sus propios intereses? Pero aquel que es espiritual, aquel que realmente sigue la palabra de nuestro Dios, se acerca a Dios con humildad. Porque fíjese lo que más le dice: y no conoces que tú eres un cuitado y eres miserable y eres pobre y ciego y desnudo. O sea, no estás viendo que realmente lo que te da provecho no lo estás aprovechando. Estás desnudo. Porque esto es lo que nos reviste. Esto es la luz de nuestro camino. Por eso les dice que también estaban ciegos, porque ya la palabra de nuestro Dios ya ni siquiera la leían. Y es pobre, porque no querían esta riqueza. Por eso les llaman: eres pobre. Pero nosotros, hermanos, que somos ricos, ¿nos consideramos ricos? Sí. Y la riqueza espiritual es la que debemos de conservar, y esa sí es la que debemos de ambicionar. La riqueza espiritual, para que no nos reclamen los hijos, para que mejor nos elogien nuestros esfuerzos como lo hizo con Éfeso. Y si tenemos algún error, que Él nos diga: tienes este error, pero te doy este periodo para que reflexiones. Le dijo a Éfeso: pero mira de dónde has caído. O sea, analízate. ¿En dónde fue el origen de este error? Y una vez que lo distingas, elimínalo. Hoy, hermanos, en estos últimos tiempos, a esto nos llama nuestro Dios. Hoy nos dice: reflexiona, analízate. Quizá Dios tenga algo contra nosotros, como lo tuvo con Éfeso. No lo sabemos, pero también podemos decirle, como la oración de Job: revélame mis pecados que me son ¿qué? Ocultos. Porque quizá nosotros hemos pecado y no nos hemos dado cuenta, hermanos, pero delante de Dios estamos fallando. Y si no tenemos esta luz, ¿cómo vamos a reflexionar? ¿Cómo vamos a detectar dónde estamos mal y cómo nos vamos a arrepentir? Cuando nosotros tenemos un trabajo, pero no tenemos las herramientas adecuadas para realizarlo, ¿vamos a poder hacerlo? No. Es por eso que nos dice nuestro Dios: ve de dónde has venido. Y aquí están las herramientas. Dios no nos deja solos, hermanos. Él siempre que nos manda algo nos da, pero nos manda siempre equipados para poder vencer esas adversidades. Hoy en día, ¿cuál es nuestra mayor adversidad? Quizá los placeres de la carne, quizá la tecnología, quizá alguna adversidad espiritual, no lo sabemos. Pero dice que solamente los que vencieren las adversidades van a tener la corona de vida. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Ahorita les digo el versículo, hermanos. Versículo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Guárdate que no te olvides de Jehová tu Dios, para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno. O sea, nuestro Dios aquí ya nos está dando esa advertencia, como un padre se la da a un hijo para que no haga las cosas mal. Dice: guárdate de no olvidar a Jehová tu Dios y de no observar
sus mandamientos, versículo 17 en adelante, y diga en tu corazón: mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Fue lo que le pasó a la Odisea? Sí, ellos confiaban plenamente en lo que habían logrado. Ellos confiaban solamente en lo que podían hacer con sus manos y habían dejado de lado la palabra de nuestro Dios, y es por eso que los llama tibios, porque conocían la palabra de nuestro Dios, mas no la hacían. Por eso es importante no solamente ser oidores de la palabra de nuestro Dios, sino que hacedores. Y sigue diciendo: antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice ahí? Porque Él te da el poder de hacer las riquezas. O sea, Dios no está peleado, hermanos, con que algunos de nosotros estemos bien económicamente o que vivamos con comodidades. ¿Cómo era Job? ¿Job era rico? Bastante, hermanos. Pero sin embargo era temeroso de Dios y siempre se guardó de observar, siempre se aseguró de observar los mandamientos de nuestro Dios. Y aun cuando le fue quitado todo, él no pecó. Porque dice: Jehová dio y Jehová quitó. Estaba haciendo alusión a este versículo, porque Jehová tu Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas será si llegares a olvidarte de Jehová. Aquí viene la advertencia. Mas será si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te encorvares, protesto hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Y no quiere decir que nosotros vayamos y nos mostremos a imágenes. No. La idolatría se puede dar aquí mismo con los placeres de la carne. Como les decía, hoy muchos idolatran la tecnología y no pueden vivir sin un teléfono en la mano. No pueden vivir sin un vehículo que se estaciona solo, que habla, que... Hermanos, eso no debe de pasar en un hijo de Dios. Como les decía, Dios no está peleado con las riquezas. Y si tenemos este tipo de tecnologías, qué bueno, hermanos, aprovechémosla para nuestro beneficio, pero sin dejar de lado la palabra de nuestro Dios, porque si no seremos tibios. Y en lugar de recibir elogios de nuestro Dios, vamos a recibir sentencias. Y es lo que no debemos de tener en nuestra mente. ¿A qué venimos este día, hermanos? A pedir el favor de nuestro Dios. ¿Qué buscamos, hermanos? La vida eterna. Nos esforcemos. Seamos ese Éfeso, pero no dentro de la Odisea. Seamos ese Éfeso que se esfuerza por inquirir la palabra de nuestro Dios, que se esfuerza por tener esos buenos hábitos y de que pueda diferenciar del bien y del mal. ¿Cómo podemos evitar la tibieza? Salmo capítulo 51. Si en nuestro corazón hay algún tipo de tibieza, o estamos pasando por algún tipo de prueba, que estamos sintiendo que estamos alejados de nuestro Dios, aquí está esta hermosa oración que hizo David en este salmo, Salmo número 51. Versículos del 10 al 12, que dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo, dame ese primer amor con el que tú me enseñaste tu palabra. Vuélveme el gozo de tu salud, de tu salvación, y el espíritu libre me sustente. Que esta sea nuestra oración siempre que nos sintamos alejados de Dios. Crea en mí, Señor, ese espíritu recto que te agrada, y no permitas que caiga en la tibieza. Mejor muéstrame tu camino, muéstrame mis pecados, y como dijo Job también, que no lo haré. Hermanos, ya para terminar, solo con el fervor
en las cosas de nuestro Dios. Solo conservando ese primer amor que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, vamos a poder vencer las adversidades que hoy en día están a la puerta. Solo con la fe poderosa que está dentro de nosotros y que no la menguemos, vamos a poder vencer todas esas tribulaciones. Pidamos a Dios que renueve nuestras fuerzas, como lo dice aquí. Si nos sentimos cansados, acerquémonos a nuestro Dios, porque nuestro Señor Jesucristo sí nos dijo: todo aquel que esté cansado, acérquese aquí, a mí que yo los haré descansar. Y nosotros debemos de mantener ese primer amor, que no se nos escape de nuestras manos, porque sin ese primer amor no podemos estar en comunión con nosotros y vamos a hacer ese Éfeso en la oración. Que tenemos la palabra de nuestro Dios, pero no la ejercitamos. Póngase de pie, hermanos. Quiero terminar con la cita de Revelaciones, capítulo 3. Versículos del 20 al 22. Revelaciones, capítulo 3, en sus versículos 20 al 22. ¿Lo tenemos? Vamos a leer todos juntos, hermanos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y paz a vosotros.